Muy bien, haremos dos ejercicios de aplicación para que tengamos una idea. Son muy similares a los que ya hicimos en clase. El primero dice, una pieza de metal de 72 kilogramos ocupa un volumen de 42.750 centímetros cúbicos. Esta pieza es sumergida mediante la acción de una cuerda en un líquido cuya densidad es 1.240 kilogramos sobre metro cúbico. Lo primero que hay que calcular es el empuje que realiza el líquido sobre el cuerpo y después la fuerza que realiza la soga. Para poder calcular el empuje, lo primero que tendríamos que tener una idea es efectivamente si el cuerpo se nos va a hundir en su totalidad o no. Para saber si se va a hundir en la totalidad o no, deberíamos calcular su densidad para poder calcular eventualmente o comparar con la densidad del líquido, ¿sí? El problema es que para poder calcular la densidad, que sería masa sobre volumen, fíjense que el volumen está en centímetros cúbicos, me conviene que esté en metro cúbico para poder comparar directamente. Así que estos 42.750 centímetros cúbicos los paso a metro cúbico, multiplicando por el factor de conversión, que es la relación de igualdad que existe entre un metro cúbico y 1.000.000 de centímetros cúbicos. Esto ya lo hicimos en clase, se cancela centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y el valor que me queda es 0,04275 metros cúbicos. Mi densidad es de 72 kilogramos dividido 0,04275 metros cúbicos, que me da 1684.21 kilogramos por metro cúbico. Como la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, estamos seguros que se hunden completamente en el líquido, lo cual quiere decir que el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo. Para poder calcular primero cuánto vale el empuje y después la fuerza que realiza la soga, lo primero que hago es nuestro diagrama de cuerpo aislado, entendiendo que la soga realiza una fuerza hacia arriba que se llama tensión, me aparece una fuerza hacia arriba que es el empuje que realiza el líquido, y tenemos el peso del cuerpo que empuja hacia abajo. El empuje es densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado, que en este caso es igual al volumen del cuerpo porque está totalmente sumergido, por la gravedad. 1.240 kilogramos por metro cúbico por 0,04275 metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado me da un empuje de 519,5 newtons. Para el inciso B, calcular la fuerza que realiza la soga, que será ni más ni menos que el peso aparente, planteamos la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración sobre el eje Y. Tengo tres fuerzas sobre el eje Y, tensión, empuje sumando, peso restando, que sumadas me tiene que dar 0 porque el cuerpo no se mueve verticalmente. De ahí despejamos que la tensión es el peso menos el empuje, siendo el peso 72 por 9,8 y el empuje lo que acabamos de calcular. Esto, que es la tensión que realiza la soga, es 196.1 newton, que equivale al peso aparente. Es la diferencia entre el peso y el empuje. El otro ejercicio, muy similar, varía muy poquito los valores respecto al que hicimos en clase. Un cajón rectangular sin tapa tiene dimensiones de 3 metros por 2,5 metros de base y 1,5 metros de altura, con una masa total de 3.000 kilogramos. Calcular qué parte de la altura quedará bajo el agua dulce de densidad 1.000 kilogramos por metro cúbico y qué peso extra se le puede cargar al cajón de tal manera que se hunda 1 metro de su altura total. ¿Sí? Los datos que tengo, la masa es 3.000 kilogramos, el volumen del cuerpo es el producto de las tres dimensiones, 3 metros por 2,5 metros por 1,5 metros, me da 11,25 metros cúbicos. Quiere decir que la densidad del cuerpo es 3.000 kilogramos dividido 11,25 metros cúbicos, me da 266,66 kilogramos por metro cúbico, que evidentemente el cuerpo flota. Entonces, como sabemos que el cuerpo flota, planteamos el equilibrio, es decir, que el empuje que recibe es igual al peso del cuerpo. El empuje es la densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado por la gravedad y el peso es la masa del cuerpo por la gravedad. Gravedad con gravedad se me va, me queda densidad del líquido que vale 1000 por el volumen del líquido desalojado que no sabemos cuánto vale, es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. La densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo me termina dando 266 por 11,25 y eso lo voy a pasar dividiendo
el 1000, de tal manera que 266 sobre 1000, cancelo las unidades, por 11,25 metros cúbicos me da el volumen del líquido. El volumen del líquido desalojado es 3 metros cúbicos. Esos 3 metros cúbicos es la superficie y la base, 3 metros por 2,5 metros, por la altura que está sumergido H. ¿Sí? 3 metros por 2,5 metros me da 7,5 metros cuadrados. 3 metros cúbicos dividido 7,5 metros cuadrados me da 0,4 metros. Lo que queda sumergido son 0,4 metros, quiere decir que 1,1 metro está por encima de la línea de flotación. Para calcular qué peso extra se le puede cargar al cajón, de manera que según un metro de su altura total, hay varias formas. La más simple es decir, plantear una regla de 3 simple. Si con 3.000 kilogramos se hundió 0,4 metros, ¿cuántos kilogramos más le tengo que agregar para que se hunda los otros 0,6 metros que me hace falta para llegar al metro total? 0,6 metros por 3.000 kilogramos dividido 0,4 metros me termina dando que se le pueden agregar 4.500 kilogramos fuerza extras de peso o 4.500 kilogramos de masa extra antes de que se hunda. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Simplemente les voy a mandar una guía con unos cuantos ejercicios que van a tener que resolver y eventualmente al final tendrán un pequeño formulario que servirá en las veces de ejercicio de repaso y evaluación bajo las condiciones que ya les había planteado en clase, ¿sí? Así que tómenselo con seriedad, pero con calma, que no depende, no se juega nada con esta evaluación en sí, sino simplemente una medida para ustedes y para mí de saber cómo vienen entendiendo los temas. Saludos, muchachos, que tengan buena semana.